Hello, bueno, soy Ani de la edición. Simplemente quería aclarar que este vídeo fue grabado a las 2:30 de la mañana, entonces mis neuronas van bastante lentas, o sea, no más que las de mi perro ahora mismo, mira cómo está durmiendo. Es que me hace mucha gracia, pero bueno, pues eso, que quería aclararlo por si me veis como más lenta de mente, es por eso. Hola amores, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y bueno, hoy os traigo como el primer vídeo de una pequeña serie que va a ser de vuelta a clases. Y pues me ha apetecido empezar con el de cómo me organizo, porque yo creo que cuando vamos a empezar el instituto solemos ver estos vídeos, al menos yo lo hago mucho, para decidir pues un poquito cómo me voy a estar organizando el año siguiente. Yo tengo ahora mismo 16 años, paso a primero de bachillerato en 10 días. Y entonces pues ya os voy a hablar de mi experiencia más en la ESO, pero pues aún así quiero pues daros tips que creo que pueden ser útiles también en bachiller, porque pues yo los voy a estar usando todavía en bachillerato ahora. Y nada, pues empezamos con el vídeo. Bueno, mi primer tip es usar posits. Y no digo que tengáis esta cantidad inhumana de posits porque esto es too much, pero es que me flipan. Pero usad posits y diréis, ¿cómo? Pues bien, bueno, voy a dejarlos aquí. ¿Cómo estudio yo con posits? Pues yo lo que hago es que pues yo cojo apuntes en clase, que más adelante os explicaré cómo lo hago, pero básicamente cuando llego a casa me hago resúmenes en cuadraditos así chiquititos en una página del tamaño de un post-it. Dependiendo de si es mucho o poco temario, utilizo estos o estos. Esto ahora lo veréis ya bien en un haul de material escolar próximamente, pero pues os lo enseño ya porque pues tiene sentido con lo que os estoy explicando. Entonces, cogéis esos cuadraditos y apuntáis dentro resumen de lo que habéis dado ese día. Esto sirve para asignaturas de más pues teoría, ¿no? Tipo historia, biología, lengua, todo ese tipo de asignaturas. Para matemáticas pues no tanto. Y después con eso os pegáis encima un post-it. Ya cuando vais a empezar a estudiar de verdad, os ponéis encima un post-it, ponéis el tema de que sea, por ejemplo, si es de historia, pues ponéis como la batalla de no sé qué. Y te pones encima del post-it fechas importantes y dibujos que tú relaciones y tal. Y os recomiendo tener de distintos colores. ¿Por qué? Porque luego a la hora del examen os acordáis de en qué color de post-it estaba eso y se os quedará mejor. Entonces, encima del post-it os ponéis eso, fechas, dibujos y tal. Y con eso os intentáis acordar de todo lo que pone debajo del post-it. Pero si no os acordáis es tan fácil como lo levantáis y abajo está pues todo el texto. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo a estudiar. A mí al menos me ayuda un montón porque yo tengo memoria fotográfica. A lo mejor si vosotros no tanto, pues es más complicado y no podéis usar tanto este tipo de métodos, pero a mí con dibujitos y fechas concretas me acuerdo muy rápido de toda la historia. Entonces simplemente con ver eso ya me acuerdo, y luego en el examen simplemente tengo como la imagen del post-it y me acuerdo de toda la información. Entonces ese sería como el primer tip que os doy si tenéis el mismo tipo de memoria que yo. El segundo tip es algo muy obvio, pero prestad atención en clase. Me vas a decir, ya, bueno, vale, pues muy bien. Pero va en serio, en plan, es muy muy importante prestar atención en clase porque os lleváis como un 60% de el trabajo hecho a casa. O sea, yo hay muchas veces que me voy a estudiar un examen y es como, si esto me acuerdo de clase, que lo di bien. Y seguro que igual que a mí te pasa a ti. Entonces tenéis que prestar atención en clase. Y un tip que yo he visto, que lo vi en TikTok y me pareció súper bueno, es que si estáis dando un tema en el que se repite muchas veces una misma palabra, os la apuntáis y pues vais poniendo como una rayita cada vez que la profe lo diga o el profe lo diga. Entonces así obligáis a vuestro cerebro a estar atento al temario, ya que estáis muy muy pendientes de que diga esa palabra, por lo tanto estás procesando todas las palabras que dice, y así es una manera de entretenerte sin estar haciendo dibujitos en clase y atender súper bien. La tercera también es muy obvia, pero os voy a explicar el porqué. No faltéis a clase. Y con eso no me refiero a valores o educación física, porque seamos sinceros, a nadie le importan esas clases. Yo me refiero a clases tipo matemáticas, porque yo este año en cuarto tenía mates los viernes a última. Y claro,
pues te da mucha pereza tener que ir. Y pues muchas veces decía, pues no voy. Pero lo que pasa es que en ese tipo de asignaturas necesitas ir cogiendo el ritmo. Y si no te enteras de lo que dieron en la clase anterior, en la clase siguiente te vas a enterar menos. Entonces es muy importante ir a clase y así poder prestar atención. Vale, en el cuarto tip os voy a explicar lo que os he dicho en el punto número 1, y es de cómo cojo yo apuntes y todo eso en clase. Vale, yo uso archivador, pero no lo llevo al instituto. Y diréis, vale, pues es que yo lo que hago es que me llevo una libreta de estas también la veis mejor, pero me llevo una libreta así. Esta concreta pues es la que me he comprado este año, pero no tiene que ser esta. Que es pues así de líneas, puede ser de cuadros o lisas, como vaya mejor. Y me llevo esto que ocupa poco y además pues me pesa mucho menos. Y encima me pongo tipo historia, y lo que haya dado en historia ese día, de cosas importantes que ha hecho la profe, o simplemente pues cómo lo va explicando, si os gusta la manera de explicar de ese profesor, pues lo vais copiando. Y luego yo con esto me hago el pequeño resumen que os he dicho en el punto número 1, donde luego le pongo el post-it. Entonces aquí tengo como toda la información, pero incluso pues mejor que debajo en el resumen ese. Y esto además me obliga a luego tener que pasar todo a limpio en casa, porque no tiene sentido que os pongáis a estudiar. Bueno, yo no sé cómo lo hacéis vosotros, pero a mí el estudiar con 2 semanas de antelación no me sirve de nada. En plan, porque a mí pues se me olvida, ¿vale? O sea, se me olvida el temario de 2 semanas. Entonces, lo que yo hago es eso, lo tengo ahí, y entonces ya cuando me tengo que poner de verdad a estudiar, lo tengo ya bien hecho, y de cuando me acordaba al 100% de clase. Y si no me acuerdo de algo o no lo entiendo muy bien, en el resumen me voy a ese cuaderno y ahí lo tengo explicado como lo explicaron en clase, y así se me queda 100%. Otra cosa que muy poca gente hace y me parece que es como imprescindible, yo no sé por qué no lo hace todo el mundo, y esto lo llevo haciendo toda mi vida, es tener un planner de este estilo. Que bueno, este yo me lo compré en Carlin y me costó 5 euros, pero los podéis encontrar mejores o peores, pero lo importante es que sea así, o incluso imprimirlo. Y tiene, bueno, está al revés, tiene pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vale, lo típico. ¿Y qué hago yo con esto? Pues yo aquí me apunto todas las cosas que tengo que hacer en el día y en qué hora, porque yo soy una persona que puede ser muy productiva si lo veo escrito y es como, vale, tengo que hacerlo, pero si tiene que salir de mí, no hago nada. En plan, es como, si tiene que salir de mí, me pego todo el día con TikTok en el sofá, y no, hay que ser productivos porque tienes que ponerte a estudiar. Entonces, ya que me pongo un horario y como una mini lista de las cosas que quiero hacer en el día, más o menos en qué horas, pero bueno, lo importante es que termine haciendo todas las cosas que quería hacer ese día. Y esto me parece que es súper importante porque os ayuda muchísimo a organizaros, y si lo veis ahí como puesto, es como que os tenéis que obligar a vosotros mismos, porque si veis que hay como 5 casillas de cosas que no habéis hecho y vais a tardar media hora en hacerlo, es como, venga, voy a hacerlo, ¿no? Que lo tengo ahí y no es plan de dejarlo todos los días en rojo. Y luego cuando lo tengo hecho, que sea una tontería, a mí me motiva mucho, y cojo un subrayador verde y lo tacho. Y es como, vale, listo, ¿sabes? Y cuando se acaba el día, lo que no haya hecho lo pongo en subrayador rosa, porque no tengo rojo, pero lo pongo en rosa. Entonces si veo que tengo muchos rosas, es como, y ya me motivo más a que tengo que hacerlo bien. O también si lo veo todo verde, es como, no voy a fallar ahora. Entonces es un poco como estrategia para que al final pues lo termines haciendo siempre. Otro método que a mí me va genial son las flashcards, que es esto. Concretamente tengo estas de colores, pero no por nada en especial. Y estas las tengo del año pasado, y obviamente las que más usaba son las blancas, por eso no tengo casi. Pero estas tarjetitas te salvan la vida. O sea, son increíbles. Yo aquí lo que hacía es que escribía pues el temario, obviamente, pero al ser tan pequeñitas las tarjetas, que veis que tampoco cabe tanta información, cuando tenéis un texto de estos inmensos es como tienes que resumirlo mucho, porque no te vas a poner a escribir aquí un textaco, porque te va a ocupar 8 fichas. Entonces te obligas a ti mismo a poner solo lo más importante, lo que realmente te tienes que estudiar, y no poner relleno porque no te cabe el relleno.
Entonces a mí me venía súper bien porque al final terminaba de tener unos resúmenes así a que me cupieran a lo mejor en una por las dos caras y ya está. Entonces me iba súper bien. Si quería resumir muchísimo, usaba esto. Y luego ponía varias juntas, les hacía un agujerito y les ponía una argollita de estas. Entonces para estudiar me lo llevaba y tenía como, yo que sé, a lo mejor un tochito así, pero me las iba pasando y como antes con el verde me hacía aquí cuadraditos y cuando ya me las sabía lo ponía con verde. A mí me motiva porque es como que voy avanzando, ¿sabes? Es como progreso. Y pues a mí me parece pues muy guay, pero vamos, deseo personal, a lo mejor a vosotros os parece una chorrada y no lo tenéis que hacer. Pero bueno, pues eso, este método me ha ido genial. Este es el que más utilizaba cuando, sobre todo, pues si no había estado siendo muy constante con lo otro y era como que me iba dando pereza y tal, pues directamente esto, si quieres estudiar así esto rápido, yo, no vamos a mentirnos, también he estudiado la última noche y con estas cosas se me quedaba genial porque era muy poca información realmente, muy compacta, muy precisa y era pues algo importante. Y si lo entiendes, pues lo entiendes y lo tienes aquí bien. Así que sí, yo esto os lo recomiendo un montón, más si vais como en apuro. Lo otro es como más información, más calmado, pero si vais así esto de tengo 8 exámenes esta semana, esto os lo recomiendo al 100%. Y el último tip que os doy es algo que no he visto en ninguno y es que no dejéis de tener vida social. Porque muchas veces nos centramos tanto en los estudios que realmente son importantes pero no son lo más importante. Entonces, ten vida social. Obviamente tendrás que tener momentos de estudio a full, semanas que no puedas salir porque tienes que estudiar muchísimo en las semanas de exámenes, pero haz cosas que te gusten. No tienes que hacer todas las cosas guays en verano. O sea, puedes aprovechar un fin de semana y te vas al parque de atracciones con tus amigas o una tarde que te vas a un parque y desconectas, porque no podemos estar todo el día estudiando porque no nos da la cabeza. Entonces, salir, quedar, obviamente no es lo mismo que en verano, tenéis que organizaros bien todo, pero cuando tengáis un momento libre, no estéis con el teléfono en un sofá porque eso no os motiva. Salir a dar una vuelta, yo que sé, si tenéis perro, con vuestro perro. Yo salgo mucho a un parque que tengo ahí como a 15 minutos, que es enorme, salgo mucho con él allí y es como que estás despejada y vas súper bien, no sé, es como... A mí me funciona muchísimo ir a dar vueltas largas andando con mi música. Me suelo llevar a mi perro, pero ir a andar. Entonces, no estéis encerrados con el móvil en el tiempo que tenéis libre porque eso... No, estáis en casa, no. Salid a la calle en los ratos que tengáis libre, que os sentís mucho más liberados. Os lo digo por experiencia. Y pues bueno, estos han sido pues mis consejitos para ahora el regreso a clases. Espero que os haya servido de alguna manera algunos de los tips que os he dado. Y pues nada, que os quiero mucho.